Hola y bienvenidos al canal. Hoy vamos a responder una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué el dinero no vale lo mismo en todos los países? Acompáñame en este viaje junto a Paco, un joven que descubrió que un simple billete puede tener un significado completamente distinto dependiendo del lugar del mundo en el que te encuentres. Lo que empezó como una curiosidad turística terminó revelando los secretos del valor del dinero y cómo las monedas reflejan la salud económica de cada nación. Paco siempre había vivido en España, usando euros como cualquier otro ciudadano europeo. Nunca se había detenido a pensar qué significaba realmente el valor de un billete, más allá de lo que podía comprar con él en su día a día. Para él, el dinero era simplemente una herramienta. Lo usaba para pagar el café de la mañana, hacer la compra semanal, pagar el alquiler o ahorrar para sus vacaciones. Sin embargo, todo cambió el día que decidió emprender su primer viaje al extranjero. Lo que comenzó como una simple aventura turística terminó abriéndole los ojos a una verdad que pocos entienden del todo. El valor del dinero no es universal. Su primer destino fue Estados Unidos. Al llegar al aeropuerto, Paco se acercó a una casa de cambio para convertir parte de sus euros en dólares. Lo que le sorprendió fue que al entregar 100 euros, recibió menos de $100 a cambio. Aquello lo descolocó. Si el euro también era dinero, ¿por qué no podía obtener una cantidad igual? Poco después, al viajar a Vietnam, la sorpresa fue aún mayor. Allí, un solo euro le daba acceso a más de 25,000 dong vietnamitas. ¿Acaso su dinero se había multiplicado mágicamente? ¿O es que el dong valía muy poco? Las dudas comenzaron a acumularse en su mente. Si todo eso era dinero, ¿por qué había tanta diferencia entre una moneda y otra? ¿Quién decidía cuánto valía cada una? ¿Y por qué no había una equivalencia estándar? Para resolver su inquietud, Paco decidió investigar. Lo primero que descubrió fue que, durante muchos siglos, el dinero no funcionaba como ahora. Antes, las monedas estaban respaldadas por metales preciosos, especialmente el oro. Bajo este sistema, conocido como el patrón oro, cada billete representaba una cantidad específica de oro que el Banco Central o el gobierno del país tenía en sus reservas. Por ejemplo, un billete de dólar estadounidense equivalía a una promesa de que el portador podía cambiarlo por una cantidad determinada de oro. Este respaldo le daba al dinero un valor tangible, porque no era solo papel, sino una representación física de un bien escaso y valioso. Además, evitaba que los países imprimieran dinero de forma indiscriminada, ya que para aumentar la cantidad de billetes en circulación, primero necesitaban disponer de más oro. Gracias a esta base, las monedas del mundo mantenían entre sí una relación relativamente estable. Al estar todas vinculadas al mismo metal, los tipos de cambio apenas fluctuaban. No se podía alterar el valor de una divisa sin afectar el equilibrio global, lo que generaba confianza entre los países al momento de comerciar. Sin embargo, con el paso del tiempo y la expansión de las economías, el patrón oro se volvió insostenible. En tiempos de guerra, crisis financieras o crecimiento acelerado del comercio internacional, los países necesitaban más dinero del que su oro podía respaldar. En consecuencia, durante el siglo XX, especialmente en la década de 1970, la mayoría de las naciones abandonaron definitivamente el patrón oro y adoptaron un sistema distinto, el dinero fiduciario. Paco aprendió que el dinero fiduciario no está respaldado por ningún bien físico. Su valor no reside en el oro, la plata ni ningún otro metal precioso, sino en la confianza de la sociedad. De hecho, la palabra fiduciario proviene del latín fiducia, que significa confianza. En otras palabras, un billete de euro o de dólar solo tiene valor porque todos aceptamos que lo tiene. Es un acuerdo colectivo, una especie de contrato silencioso. Vale porque lo usamos como medio de intercambio y creemos que otros también lo aceptarán. Aunque pueda parecer frágil, este sistema funciona sorprendentemente bien siempre que se mantenga esa confianza. Si todos creemos en el valor del dinero, entonces sigue siendo útil y estable. Pero si esa confianza se rompe, las consecuencias pueden ser catastróficas. A medida que profundizaba, Paco se dio cuenta de que el valor de una moneda se determina principalmente por las leyes de la oferta y la demanda,
uno de los pilares de la economía. Si muchas personas en el mundo desean una moneda en particular, como el dólar o el euro, su valor aumenta. Esto se debe a que hay más competencia por conseguirla, lo cual eleva su precio. Por el contrario, si una moneda pierde atractivo, ya sea por desconfianza, inestabilidad política o crisis económica, su valor se desploma. Esto ocurre frecuentemente en países donde la inflación está fuera de control o donde el gobierno no ofrece garantías de estabilidad. Venezuela es un caso claro. A lo largo del siglo XXI, su moneda se ha devaluado repetidamente debido a políticas económicas erráticas, desconfianza generalizada y emisión incontrolada de billetes. Lo mismo sucedió en Zimbabue, donde el dólar local perdió tanto valor que la gente necesitaba millones para comprar productos básicos. Paco comprendió entonces la estrecha relación entre confianza, demanda y valor, pero también descubrió otro fenómeno inquietante: la inflación. La inflación ocurre cuando hay demasiado dinero circulando y pocos productos disponibles para comprar. Si un país imprime grandes cantidades de billetes sin aumentar su producción de bienes y servicios, el resultado es que cada unidad de dinero pierde poder adquisitivo. Aunque tengas más billetes en el bolsillo, puedes comprar menos cosas con ellos. Para entenderlo mejor, Paco se imaginó una situación concreta. Si en 2022 podía comprar 2 barras de pan por 10 euros, pero en 2024 solo podía adquirir una con esa misma cantidad, entonces su dinero había perdido valor, aunque la cifra siguiera siendo la misma. Este fenómeno tiene efectos devastadores sobre la economía de cualquier país porque deteriora la calidad de vida de sus ciudadanos. Cuando la inflación se descontrola, la gente pierde su capacidad de ahorro, los precios suben sin freno y las decisiones económicas se vuelven caóticas. Los gobiernos que imprimen dinero sin respaldo lo hacen, muchas veces, como una medida desesperada para cubrir gastos o financiar déficits, pero las consecuencias siempre recaen sobre la población. Después de este primer acercamiento, Paco ya no veía el dinero con los mismos ojos. Lo que antes parecía una herramienta simple, ahora se revelaba como un sistema complejo, basado en acuerdos invisibles, historia económica y fuerzas que operan más allá de lo cotidiano. Había comprendido que no existe un valor universal para el dinero, y que cada moneda tiene detrás una historia de decisiones políticas, estructuras de poder y confianza colectiva. Su viaje, que había empezado con una simple operación de cambio, se había convertido en una exploración profunda del alma financiera del mundo. Luego de su primer acercamiento al valor del dinero, Paco comprendió que la confianza, la inflación y la historia económica son fundamentales para entender por qué las monedas tienen valores distintos. Sin embargo, también supo que su exploración estaba lejos de terminar. Aún quedaban muchas preguntas abiertas. ¿Qué hace que una moneda se fortalezca o se debilite con el tiempo? ¿Por qué algunos países logran atraer inversión extranjera y otros no? ¿Cuál es el papel de los bancos centrales, de la política, del comercio y de las decisiones estratégicas en esta danza de valores? Uno de los primeros conceptos que descubrió fue el de las tasas de interés, algo que había escuchado muchas veces en las noticias, pero que nunca había comprendido del todo. La tasa de interés es, en esencia, el precio del dinero. Cuando una persona pide un préstamo al banco, ese banco cobra un porcentaje adicional por el servicio de prestarle ese dinero. Ese porcentaje es la tasa de interés. Pero lo que Paco descubrió fue que las tasas también se usan como una herramienta para influir en el valor de una moneda. Los bancos centrales, como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal de Estados Unidos, ajustan estas tasas para controlar el crecimiento económico, frenar la inflación o estimular el consumo. Cuando un país tiene tasas de interés elevadas, se vuelve más atractivo para los inversionistas internacionales. ¿Por qué? Porque quienes invierten buscan obtener ganancias, y si un país ofrece rendimientos altos por sus bonos del Estado o por depósitos bancarios, entonces se convierte en un destino más interesante para colocar capital. Pero para invertir en ese país, primero deben adquirir su moneda. Si muchos lo hacen al mismo tiempo, la demanda por esa moneda aumenta, y con ello, también su valor. Por ejemplo, si Estados Unidos ofrece bonos del Tesoro con un interés del 5% y Europa solo del 2%,
Muchos inversores venderán euros para comprar dólares, fortaleciendo al dólar y debilitando al euro. Sin embargo, Paco entendió que no todo es tan simple como subir tasas para atraer dinero. Una tasa de interés demasiado alta encarece el crédito, lo cual afecta negativamente a la economía local. Las empresas piden menos préstamos para invertir. Las personas dejan de comprar casas o automóviles a crédito, y eso puede frenar el consumo, aumentar el desempleo y generar estancamiento. Por eso, los bancos centrales deben mantener un equilibrio delicado entre estimular la economía y evitar una inflación excesiva. Cada ajuste tiene consecuencias, tanto internas como externas, y por eso las decisiones monetarias se toman con extrema cautela. Otro factor que Paco descubrió como decisivo es la estabilidad política y la seguridad jurídica. No importa cuán altas sean las tasas de interés de un país, si existe una percepción de inestabilidad, corrupción o inseguridad institucional. Los inversionistas buscan entornos donde las reglas sean claras, donde los contratos se respeten y donde no haya sorpresas cada vez que cambia un gobierno. Si un país cambia su legislación fiscal constantemente, si nacionaliza empresas de manera arbitraria o si vive crisis políticas crónicas, representa un riesgo demasiado alto para cualquier capital extranjero. En ese caso, aunque ofrezca altos rendimientos, el dinero buscará otros destinos más confiables. El caso de China resultó revelador para Paco. A partir de la década de 1970, el país comenzó un proceso progresivo de apertura económica. Miles de multinacionales encontraron allí una oportunidad. Costos de producción bajos, una fuerza laboral inmensa, una política económica estable y condiciones que, aunque controladas por el Estado, ofrecían un entorno predecible. Pero para operar en China, las empresas necesitaban comprar yuanes, lo que incrementó la demanda por la moneda local, fortaleciendo su valor en los mercados internacionales. Esta demanda no solo trajo capital, sino que impulsó a China hacia una modernización acelerada y la consolidó como potencia económica mundial. De ahí, Paco pasó a estudiar el impacto del comercio exterior. Aprendió que cuando un país exporta más de lo que importa, la demanda por su moneda aumenta. Si Japón desea comprar aceite de oliva español, tendrá que convertir yenes a euros para realizar el pago. Esa operación incrementa la demanda de euros, lo que tiende a fortalecer su valor. Por el contrario, si un país importa más de lo que exporta, necesita adquirir monedas extranjeras para pagar esas compras, lo que puede debilitar su moneda si no se equilibra con suficiente entrada de divisas. Este mecanismo es fundamental para entender cómo el comercio global moldea los valores monetarios. Durante esta etapa, Paco descubrió un concepto particularmente fascinante: el petrodólar. Estados Unidos logró durante décadas que el petróleo internacional se vendiera exclusivamente en dólares. Esto obligó a los países compradores a adquirir dólares primero, generando una demanda constante por la moneda estadounidense y consolidando su hegemonía como divisa dominante en el comercio global. Fue una estrategia de política exterior con consecuencias económicas inmensas, un ejemplo claro de cómo las decisiones diplomáticas pueden fortalecer una moneda más allá de la simple oferta y demanda. En contraste, Paco estudió el caso de pequeñas naciones sin grandes industrias ni exportaciones relevantes, como Tuvalu, que optan por adoptar monedas extranjeras más estables, como el dólar estadounidense o australiano, para mantener el orden interno y facilitar sus transacciones comerciales. También encontró el fenómeno de las monedas ancladas, aquellas cuyo valor se fija artificialmente en relación con otra divisa. Por ejemplo, Brunei mantiene su moneda igualada al dólar de Singapur, y Belice establece su tipo de cambio en medio dólar estadounidense. Esta decisión otorga estabilidad y previsibilidad, pero también implica una dependencia directa. Si la moneda a la que están atadas sufre una crisis, las consecuencias también las sufre la moneda nacional. Al final de su investigación, Paco se hizo una pregunta que muchos se han planteado. ¿No sería más fácil que todos los países usaran una sola moneda? A primera vista, la idea parece lógica. Evitaría conversiones, simplificaría el comercio y eliminaría las fluctuaciones cambiarias. Sin embargo, pronto comprendió que esto traería nuevas complicaciones.
El ejemplo del euro fue esclarecedor. Si bien ha simplificado la vida de millones en Europa, también ha limitado la capacidad de respuesta individual de cada país. Cuando Grecia enfrentó su crisis económica en 2009, no pudo ajustar sus tasas ni imprimir más dinero para estimular su economía, ya que todas esas decisiones dependen del Banco Central Europeo. La falta de autonomía agravó su situación y puso en riesgo a toda la eurozona. Si el mundo entero compartiera una sola moneda, una crisis en un país podría arrastrar a todos los demás, como una red demasiado tensa que se rompe con el peso de un solo nudo. La última lección de Paco fue quizás la más reveladora. No siempre conviene tener la moneda más fuerte. Todo depende del modelo económico de cada país. Una economía orientada a las importaciones, como Singapur, se beneficia de una moneda sólida que le permite adquirir bienes extranjeros más baratos. En cambio, los países exportadores, como China, prefieren mantener su moneda algo debilitada para que sus productos sean más baratos en el exterior. Esta estrategia, conocida como devaluación competitiva, les permite ganar terreno en el mercado global, aunque genere críticas de otras naciones que compiten en el mismo sector. Después de este viaje, Paco ya no veía el dinero como antes. Entendió que detrás del valor de cada moneda hay decisiones humanas, tensiones políticas, flujos comerciales y una red global de confianza e intereses cruzados. Aprendió que el valor de una divisa no solo refleja la riqueza de un país, sino también su credibilidad, su capacidad de atraer inversión y su papel en el escenario mundial. Lo que comenzó como una duda sencilla, se convirtió en una comprensión profunda del corazón económico que sostiene al mundo moderno. Si este video te ayudó a entender mejor cómo funciona el valor del dinero en el mundo, no olvides suscribirte al canal. Aquí explicamos economía de forma clara, práctica y con ejemplos que todos podemos entender. Déjame en los comentarios qué parte te sorprendió más o qué tema te gustaría que abordemos en el próximo episodio. Y no te vayas sin activar la campanita. Así no te pierdes el siguiente video donde exploraremos cómo los gobiernos manipulan sus monedas y qué consecuencias tiene eso para nuestra vida diaria. Nos vemos pronto.